Que el Señor le bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a su programa La Voz Misionera. Qué bendición poder llegar a sus hogares. Queremos glorificar a nuestro Dios y sabemos que va a ser un programa muy edificante y conocer a un misionero más. En esta preciosa noche, Dios nos concede tener, ¿verdad?, a un invitado. Damos gracias a Dios, ¿verdad, pastor? Gracias por estar en el programa. ¿Podría, por favor, presentarse? Buenas noches, hermano. Mi nombre es Diener Quintero. Diener Quintero. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios y luego, después que oremos, vamos a entrar un tiempo de entrevista y para poder conocer, ¿verdad?, acerca de la vida y ministerio de nuestro invitado de esta noche. Oremos. Bendito Padre que está en el cielo, gracias Dios por seguir usted llamando hombres para el santo ministerio. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de tener un siervo más en este programa. Te pido, Señor, que nos perdone, nos purifique. Queremos exaltarle, mi Dios, como usted se lo merece, y también edificar vidas. Le pido, Señor, que su gracia se manifieste en esta hora de programación y que podamos ser edificados y que toda la honra y la gloria sea exclusivamente para usted. Te alabamos, le bendecimos, Señor Jesucristo, mi buen Dios. Amén y amén. Amén. Muy bien, pastor. ¿Podría mencionarnos, verdad, de qué país es originario y de qué ciudad? Yo soy panameño. Panameño dice acá en Panamá, chiste interno, dice del país de Chiriquí, ahí cerquita de Costa Rica. Mire qué bendición. ¿Podría mencionarnos cómo usted llegó a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, yo por la gracia de Dios crecí en un hogar cristiano. Dice, ya iba a la iglesia desde la panza de mi mamá, ya estaba yendo a la iglesia desde la panza de mi mamá. Y bueno, creciendo en la iglesia, estando en los cultos todos los domingos, todos los cultos que había en la iglesia, en un servicio que hubo en la iglesia. Disculpa, ahí que creo que el perro se está sonando fuerte. Ahí es un culto que teníamos en la iglesia. Entonces Dios me puso esa inquietud y tomé la decisión de recibir a Cristo como mi Salvador siendo niño. ¿Cuántos años tenía, pastor, cuando tomó esa decisión importante en su vida? Yo calculo que tenía aproximadamente como 5 o 6 años de edad más o menos. Wow. Para usted, ¿cómo ha sido su vida al poder nacer en un hogar cristiano? Bueno, por la gracia de Dios, pues, yo digo bastante bendecida, porque desde niño, pues, tuve la oportunidad de estar aprendiendo acerca de la palabra de Dios, aprendiendo de la persona de Dios. Desde niño también teniendo la oportunidad de involucrarnos en diferentes actividades de la iglesia. Me gustaba mucho en la iglesia el juego que es de esgrima, buscar rápido en la palabra de Dios. Ese juego me encantaba en niño, en culto infantil. Mi juego favorito era ese. Cualquier otro juego que podían hacer, eso siempre me gustaba. Y gracias a Dios, pues también era bastante bueno, dice, practicaba en casa y me divertía demasiado en culto infantil. Eso fue una bendición, siempre estar creciendo oyendo la palabra de Dios, comprendiendo que Dios desde niño, Él tiene un propósito para nuestras vidas y que en su mano pues estamos mucho mejores que los planes que yo podría tener
como siendo niño, pues uno de niño dice, hoy quiero ser bombero, mañana quiero ser astronauta, el día de mañana futbolista y tal cosa. Pues como niño recuerdo que la mitad acá en la iglesia era jugar lo que juegan los niños que han crecido quizás en hogares cristianos, a jugar el miniculto de que yo soy el pastor, de que vamos a recoger ofrendas, jugando en la casa de que vamos a recoger ofrendas, incluso mamá, de ofrenda, y cosas así por el estilo. Fue una bendición crecer en un hogar cristiano, mis hermanos, mi papá, mi mamá, todos de pequeñitos, ellos sí vivieron un poquito antes la vida de sin Cristo, y yo por la gracia de Dios ya llegué cuando el hogar ya todos eran creyentes. Amén, pastor. No, bueno, yo sé que muchas veces rezamos y tenemos gratitud a Dios por la persona que Dios nos dio, ¿verdad? A los pies de Cristo. ¿Fue algún maestro de escuela dominical o el pastor? No sé si usted se acuerda quién fue esa persona que Dios lo usó para evangelizarle. Pues, curiosamente, la manera en la que fui salvo es curiosa, y yo digo graciosa también, por el hecho de que usted sabe que cuando el pastor hace la invitación después de una enseñanza y hay un visitante, o aunque no haya un visitante, se tiende a hacer la pregunta: si usted llegara a morir hoy, ¿estaría seguro a dónde iba su alma? Y el pastor está pendiente de quién alza la mano para mandar a alguien a que se le testifique a esa persona. Mi juego de niño, porque estamos hablando, soy un niño, estoy en el culto sentado, mi juego de niño era, cuando el pastor hacía esa invitación, alzar la mano y agacharla, pero era juego al inicio, juego como tal, y yo estaba cada vez así, y el pastor siempre, y no sé, no recuerdo si el pastor le comentó a mi mamá de que no hiciera eso, o ella misma en casa, porque también daba pena, porque a veces venían hermanos a hablarme, y yo le decía, no, era relajo, pues, cosa de niño, uno en el momento. Y recuerdo que mi mamá me dice en la casa, tú vuelves a alzar la mano de relajo, y es relajo, y tú vas a arreglar cuentas conmigo en casa cuando lleguemos. Y yo recuerdo que fue un miércoles en específico, yo estoy en el culto y yo escuché la predicación y todo, ya había oído el término de estar seguro, pero no entendía en el momento muy bien cómo era, pero ese día alzo la mano en la invitación y me acordé de lo que dije y volteo a ver a mi mamá, y mi mamá me está viendo con una cara, esa mirada de los ojitos que te ven así, y yo recuerdo, yo dije, no, yo voy a ir allá afuera. Sí me acuerdo que el hermano, él está acá en la iglesia, el hermano fielmente aquí sirviendo en la iglesia, también me dio clase en escuela dominical, el hermano Mario Eliezer. El hermano Mario Eliezer, él me saca del culto, allá afuera, él me presenta el evangelio. Nunca nadie me lo había presentado anteriormente, yo tenía como 5 o 6 años, me presenta el evangelio y entendí que a un niño soy mentiroso, que he pecado siendo niño y que iba camino al infierno, pues y que ese día tomé la decisión de aceptar a Cristo como mi Salvador, y ese mismo día me bauticé. Y ay, si tú lo hiciste en serio, cuando llegó a la casa era como la entrevista de que tú lo hiciste en serio o fue para que yo no te pegara. Y yo, no, madre, yo sí, lo que el hermano me enseñó, sí lo entendí, sí lo comprendí y sí necesitaba eso, y sí estoy seguro ahora en esa parte de que voy al cielo como tal. Y bueno, fue así más o menos siendo niño, ese fue el formato. Qué bendición. Me imagino que su mamá ese día iba en el camino pensando que lo iba a castigar o preguntarle, ¿verdad? Para realmente asegurarse. Pero qué bueno realmente que la gracia de Dios, ¿verdad? Y la misericordia de nuestro Dios se manifestó a temprana edad en su vida. Luego después, ¿a qué edad empezó a servir al Señor y en qué ministerio, pastor? Bueno, dice, he estado por la gracia de Dios casi en todos los ministerios, menos en cuna, dice, pero en cuna he estado ya cuidándome como tal, pero por la gracia de Dios pues empecé a servir en los ministerios, creo que como a golpe de los 11 o 12 años más o menos, que mi hermano estaba en la rondalla de la iglesia, el grupo de los hermanos cantando, estaban ahí con los grupos, y yo siempre quería ir a las prácticas, quería estar, hablé con el pastor, hablé con los hermanos, yo quiero participar,
Y así inicié, primero cantando en el grupo con los hermanos, yendo a las prácticas. Luego, a medida que iba creciendo, fui hablando con el pastor de la iglesia, diciéndole, oye, pastor, yo quiero, tenía como 14 años, yo quiero ayudar en una clase de escuela dominical. Y él me dice, tenemos que capacitarte para eso. Y así estuve como casi 4 o 5 semanas diciéndole, pastor, ¿cuándo va a ser la capacitación, pastor? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Y bueno, el pastor, ahí se reunió el grupo de hermanos que iban a ser capacitados. Fui a esa capacitación, me empecé dando clases de niños de 5 y 6 años. Yo tenía creo que como 14 o 15 años de edad más o menos, e inicié en esa clase, inicié luego en los programas de capitanes de ruta, visitando con la ruta, no como capitán, sino primero visitando la ruta, yendo a buscar los niños, haciendo como un mini culto infantil dentro del bus camino a la iglesia, limpiando, trabajando ahí en limpieza, limpiando la iglesia, ahora trabajando con los jóvenes y hemos tenido trabajando así desde, gracias a Dios, desde bien adolescente, dice uno, desde joven. Qué bendición. Bueno, ahora hablemos un poquito acerca de cómo conoció a su amada esposa. Vamos a colocar aquí la fotografía de ella. Ella se llama Anaís. Le dice, acá en cariño todos en la iglesia le dicen Ani. Ella llegó a la iglesia como, ella creció en una iglesia bautista, se llama el Templo Bautista de las Lomas. Esa es la iglesia, por decir un ejemplo, en esa iglesia fue donde llegaron los misioneros Willy, el hermano Jaime y la hermana Elena. Ellos iniciaron la obra en el templo y bueno, ella creció en esa iglesia. Ella estuvo toda su infancia yendo a la iglesia con su familia. Ella también viene de un hogar cristiano y en esa iglesia ella estuvo cuando llega como a los 11 o 12 años por una situación, creo que era que se habían mudado más cerca de donde nosotros vivíamos, de donde vivía, donde quedaba la iglesia. Ellas se mudaron más cerca y ellas empezaron a venir entonces. Mis cuñadas empezaron a llegar primero. Ella me da cuenta que ella iba primero con su mamá a la iglesia donde ella estaba yendo y entonces a la hora de la hora, pues, poco a poco, pues, ella fue viniendo a los cultos. Cuando viene a los cultos, yo la veo y yo dije, al inicio ya yo había visto a mi, hoy por hoy mi cuñada, pero yo veía a ella y yo decía, ella es tu prima, es visita, ¿qué onda? Porque ya mis cuñadas ya estaban viniendo a la iglesia, pero ella todavía seguía yendo a la iglesia en donde ella creció, hasta que ya oficialmente empezaron a venir acá. Entonces dice, no, ella es mi hermana, y bueno, ahí fue poco a poco conociéndonos, siendo amigos, yendo a las sociedades de jóvenes. También me llamó mucho la atención en ella el ver que ella tenía un amor por querer involucrarse de inmediato en el servicio de la obra de Dios. Yo veía de que ella estaba con, digamos, ella como con 14 años más o menos por ahí, yo calculo, que estaba siempre cerca de las hermanas que estaban dando clases de escuela dominical, con las hermanas que estaban cuidando a los niños de 3 y 4 años de edad en la iglesia. Y ella me dice que se colaba en el salón ahí, todavía dice sin la autorización, pero para simplemente ayudar, estar ahí con los niños y poco a poco, ella de inmediato pues quedó involucrada dando clases con los niños, también sirviendo en ministerio de ruta. Y bueno, ahí poco a poco fuimos creciendo, fuimos conversando, en las sociedades de jóvenes estaba la oportunidad. Y bueno, primero iniciamos como todo, dice, como dice el pastor, uno no se casa con los enemigos, uno se casa con los amigos. Entonces nos hicimos buenos amigos, estábamos conversando y el momento fue más o menos así como nos conocimos. Qué bueno. Y cuando usted empezó a sentir algo hacia ella, ¿buscó consejos a su pastor, a sus padres o fue ya algo ya directo con ella? Yo primero le comenté, fue a mi mamá, le digo, oye mamá, me gusta esta muchacha, ¿tú qué opinas? Así, así, ella me dice, me parece, dice, lo que conozco de ella me parece muy buena muchacha. Igual yo me acerqué ante el pastor, le digo, pastor, quiero conversar con usted algo, me gusta una muchacha aquí de la iglesia,
la hermana Anaí, ella está aquí. Quiero preguntarle qué usted opina sobre esto, pues que le estoy comentando. Y él me dice, lo que he visto de momento, pues también me parece una buena muchacha. Eh, Hazle saber y mire que en esa parte yo siempre le he dicho a ella que por la gracia de Dios, pues desde niños, Dios ha ido obrando en nuestro corazón, en el corazón de ella y siempre desde niños hemos tenido como cierta, por decirlo así, cierta madurez o enfoque sobre lo que Dios quería para nuestra vida. Y fue en una conversando con el pastor, él me dice, hazle saber que te gusta. Dice, recuerda, eso no, pues eso no te compromete de que tú ya estás casado con ella, de que tú andes diciendo que ella es porque estamos hablando de que ella es menor de edad, yo soy menor de edad, todavía estamos ambos en el colegio y yo le comento eso a él y él me dice, eso no te compromete porque usted ha visto a veces jóvenes que se gustan y empiezan a celarse y todo ese asunto, entonces él me dice, eso no es nada, tú le haces saber a ella que ella te gusta, no estás buscando una respuesta de inmediato, sino que ella simplemente sepa que tú gustas de ella y ora a Dios, espera, toma paciencia y ve poco a poco con calma. El día que yo conversé y le dije eso a ella, eso sí me acuerdo clarito. Había una grabación del seminario en la iglesia y en la graduación del seminario, los hermanos, algunos creo que fueron a comer en la parte de arriba de la iglesia y entonces yo me quedé conversando con ella acá abajo, pero yo le dije de que no, que estaba tan nervioso, hermano, que no me enredo, te he notado hablando, que me enredo hablando a veces, tartamudeo, no sé, me enredo hablando y me vuelvo un guacho, dice acá, entonces, ese día no me salía palabra y agarré, fue un folletito de la iglesia y le escribí, tú me gustas. Y ella lo leyó y dice, me dice, yo lo sé, dice, se te nota, dice. Y yo dije, pero, ¿cómo? ¿Y tú qué dices? Ella dice, no, yo también te gusto. Y ese día yo, brinqué a las nubes, que fue chévere, pero todo eso vino porque yo ya venía anteriormente, yo sentí el llamado de Dios para la obra misionera siendo niño, siendo niño. Entonces, desde niño, yo tenía ciertos planes que yo quería, digamos, de adulto me gustaría estudiar esta carrera, pero cuando Dios pone ese deseo en mi corazón, yo digo, entonces yo tengo que prepararme en el seminario para servir a Dios. Y yo venía orando de niño porque nos decían en culto infantil, ustedes desde niños pueden estar orando por una esposa. Y yo venía orando, Señor, prepara todo esto. Y cuando yo conversé con ella, siendo amigo, yo le pregunté, oye, ya me gustaba, pero oye, ¿cuáles son los planes o qué te gustaría hacer a ti para con Dios? Pues? Y ella me dice, bueno, yo estoy dispuesta a servir en lo que Dios me ponga, en lo que Él quiera para mi vida, pero me gustaría, si es la voluntad de Dios, pues el día de mañana casarme con un pastor, con alguien que Wow. quiera ser pastor, que quiera ser misionero. Cuando ella dice eso, yo estaba como, ah, sí, cuéntame más, porque yo de que eso en concreto me llamó mucho la atención y me hizo el despertar y cada vez más, de por sí ya había el gusto y eso como que, boom, confirmó. Qué bueno, pastor, qué bonito testimonio. Yo siempre he creído que esa decisión importante para el matrimonio son tres personas que tienen que estar de acuerdo. Primero, Dios, nuestros padres y el pastor. Si los tres están de acuerdo, pues seguramente es la voluntad del Señor. Y como usted decía, pues usted había estado orando, ¿verdad? Para que Dios pudiera, en cuanto a los planes que usted tenía, y fue algo que Dios, ¿verdad? Seguramente le confirmó a la respuesta que ella le dio. Qué bendición, pastor, que ah, realmente ver cómo Dios se encarga, ¿verdad?, de poder abrir puertas. Me encanta mucho Salmo 48, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando hacemos la voluntad de nuestro Dios, eso nos agrada a nosotros y seguramente a nuestro Dios, ¿verdad? Y hay gozo, ¿verdad? Dios se encarga de abrir puertas. Um, Luego después, pastor, usted nos comentaba que Dios él lo llamó cuando era un niño. ¿Podría comentarnos, por favor, cómo Dios lo llamó?
Bastante Fue bien. en una conferencia que se organizó acá en nuestra iglesia local. No sé si te recordará la conferencia La Espada con el evangelista Daniel Garlit. Ajá, Él vino acá a exactamente. la iglesia con nosotros, estuvo compartiendo cuando los folletos, los tratados de la espada, estaba hablando sobre el tema de misiones, el campo misionero. Yo de niño, antes de esa conferencia, yo me sentaba a veces a conversar con mi papá. Yo tenía como unos 8 o 9 años, yo calculo, y yo hablaba con mi papá y él me decía, tú de grande tienes que estudiar algo en la universidad, que te gusta. Y poco a poco yo le iba diciendo, me gustaría estudiar esta carrera en la universidad. Gracias a Dios me iba bastante bien en la escuela, lo que era la matemática, que a veces a los niños más les cuesta, era una materia que a mí me gustaba y yo decía, me llama la atención eso, pero en esa conferencia con el pastor Garlit predicando en la enseñanza, estuve todo el tiempo en la conferencia, recuerdo la banca y sentía que como esa incomodidad de que Dios quiere algo contigo, pero yo en el momento, aún siendo niño, yo decía, pero Señor, pero yo quiero estudiar otra cosa y no sé ser pastor de momento. Me quedé como no, y el pastor predicando, ahí recuerdo que en ese canto, en esa conferencia, fue donde un canto que fue de gran bendición a mi vida, que siempre me ha gustado, el de que heme aquí, yo iré, que canta el hermano Garley. Ese Ajá. canto yo lo oí en esa conferencia y Dios me habló en ese canto, ese versículo, justamente ese día él predicó sobre ese versículo y Dios puso esa carga en mi corazón y tomé la decisión de ese día rendirme a lo que él quisiera, pero en ese momento en concreto sentí que Dios me quería específicamente en el campo misionero. Wow. ¿Cuántos años tenía? Como 8 o 9 años. 8, 9 años. Wow, qué bendición. Yo le digo Ah, a los padres a veces que no menosprecien la decisión que toma un niño, porque mm, yo tomé la decisión de ser salvo siendo niño, tomé la decisión de rendir mi vida a tiempo completo siendo niño. Mi esposa igual fue salva siendo niña, rindió su vida a servir en lo que Dios quisiera en un campamento de niños. Y yo siempre digo a los hermanos que tienen hijos, hermanos, no menosprecie la decisión que su hijo esté tomando y también el hecho de las madres que oran por sus hijos. Mi mamá siempre oraba una frase que recuerdo clarita que era que nos decía, Dios, estos hijos que tú me has dado son más tuyos que míos, haz con ellos lo que tú quieras. Y eso influyó bastante en mi vida como tal y en la de mi esposa también. wow, qué bendición, ¿verdad? Y es oportuno recalcar lo que usted mencionó ahorita acerca de que nosotros los padres debemos orar incansablemente por nuestros hijos, ¿verdad? Luego después, pastor, ¿a los cuántos años y a dónde comienza su preparación bíblica? Eh, Aquí mismo en la iglesia local, yo no sé si mencioné, yo soy de la Iglesia Bautista Bíblica de David, acá en Panamá. Mi pastor se llama José Ángel Guerra. Y bueno, aquí mismo en la iglesia, en el colegio, cuando estaba en sexto año del colegio, yo conversé con el pastor de la iglesia y le dije, pastor, yo quiero entrar al seminario, Dios me ha llamado al campo, quiero entrar. El requisito para entrar al seminario era que ya tenía que estar graduado de sexto año, pero yo le decía, pastor, porque al inicio del año yo quería entrar estando mi sexto año del colegio, iniciándolo, y en la noche estudiar en el seminario, porque mi hermano ya estaba estudiando en el seminario. Y yo decía, así aprovecho y me vengo con él y adelanto un año, decía yo. Y él me decía el pastor de que no, tú tienes que ver, porque yo no quiero que tú te quedes en materias del colegio y luego se culpa el seminario o algo por el estilo. Si tú para el segundo semestre del seminario traes buenas notas en el colegio, dependiendo de tus notas, te damos la oportunidad de que puedas entrar haciendo esa excepción, pues. Y bueno, yo me forcé y cuando llegó el segundo semestre le digo, pastor, ahorita estoy que si me puedo faltar todo el trimestre de clase y aún así paso en todas las materias. Y entonces me dice, bueno, ya está, ven. Y ahí entré a estudiar, eso fue en el año 2016, entré a estudiar en el Seminario Bautista Bíblico de Panamá, el ministerio de nuestra iglesia local, el seminario, y por la gracia de Dios, pues me pude graduar en el año de la pandemia, en el 2020 me estuve graduando, dice, ahí todos con su mascarilla y bueno, gracias a Dios
Así fue la preparación que tuvimos acá en el seminario de nuestra iglesia. Ahora, ¿cómo Dios le indicó a qué al país donde Dios le ha llamado y a qué países que Dios le ha llamado para ir como misionero? Hay, en esta decisión hay dos hermanos que tuvieron gran influencia en mi vida. Uno es el pastor Rick Cauter, él acá mismo de Panamá. Él estuvo dándonos clases en el colegio, en el seminario de la iglesia, y él estaba comentándonos en la clase: ustedes, si no saben a qué lugar Dios los ha llamado, agarren el mapa del mundo y empiecen a orar por algún país, alguna, y empiecen a orar. Cuando Dios les empiece a dirigir hacia un país, sigan orando, sigan, no dejen de orar por el mundo, pero sigan orando por ese país, empiecen a investigar, a conocer. Y yo en el momento, en ese entonces, me gustaba mucho y sentía mucha, ¿cómo se dice? Mucha atención hacia el país de España, originalmente España. Y yo estaba orando por España, estaba orando por la ciudad, por 3 ciudades, incluso ya estaba orando que más adelante, que era Málaga, Sevilla y Madrid, eran ciudades por las que estaba orando en el seminario, pero ya me había graduado del colegio y aquí donde entra otra persona, que es el hermano Richard Fuentes, misionero en Argentina. El hermano Richard nos está dando una materia en el seminario ese día, y yo recuerdo que yo estoy en un receso, reviso mi teléfono y estoy en un grupo de los ex compañeros del colegio y mandan un video sobre un atentado que habían realizado en Brasil en un colegio, y en ese momento había otro compañero del seminario que también decía que tenía llamado a ir a España, y cuando vi ese video algo me incomodó y fue como quien dice: ¿y nosotros qué? Y le voy a ser sincero, yo no quería nada que ver con Brasil, no quería. Yo decía: Señor, es otro idioma, tengo que aprender otro idioma de cero, y yo veía eso como una gran barrera, y yo decía: no, Señor. Y se lo comenté al pastor, estuvimos orando por buen par de meses. Yo le estuve diciendo: pastor, sinceramente yo no quiero Brasil, pero he estado orando a lo largo y cada vez Dios ha ido poniendo una carga más fuerte por ese lugar que por España en específico. Y bueno, Dios fue guiando. Al inicio no quería nada, incluso deje cuenta qué tan anti-Brasil era, que yo me alegré, y para vergüenza en el fútbol dice, yo me alegré y disfruté cuando Alemania eliminó a Brasil en el 2014. Así a ese punto que no me gustaba para nada Brasil. Y entonces yo decía de que yo, Señor, yo no quiero nada, pensaba todas las no en mi mente, pero poco a poco Dios en oración fue cambiando mi corazón a ese país en específico. Pastor, ¿qué papel importante ha jugado su pastor y la iglesia en cuanto a su llamado y en cuanto al ministerio que Dios le está encomendando a que vaya a hacer? Bueno, yo diría que son un pilar fuertísimo. El pastor, mi papá ya murió, y cuando mi papá murió en el 2019, ya de por sí el pastor de la iglesia ya tenía un cariño porque me había dado clase en niños, clase de jóvenes, nos estuvo enseñando todo eso, y yo a él siempre he dicho, yo lo veo como si fuera mi segundo papá. Entonces, el punto en el que yo le dije de que cuando le dije de mi esposa que me gustaba, fue un pilar importante, sus consejos, todas las sesiones que tuvimos en consejería, las veces en las que pasaba un problema, iban del pastor, conversaba con él, él me aconsejaba. Curiosamente hoy está de cumpleaños nuestro pastor. Entonces siempre ha sido una gran bendición a mi vida, una gran bendición incluso hoy en mi matrimonio, y ha sido una bendición en el ministerio. Cuando estuve de que ya empezar a visitar la iglesia, dice: Diener, cuenta que te vamos a estar apoyando desde ya. Entonces, y la iglesia también cuando se presentó, pues gracias a Dios también los hermanos siempre han sido, dice, todo misionero lo entiende, quizás la parte que más duele del ir al campo es dejar a los hermanos en la iglesia local con los que has crecido, la amistad y todo eso. Entonces, pero es parte de lo que toca, pero han sido una gran bendición tenerlos.
y poder aprender mucho de ellos, de diferentes hermanos aquí en la iglesia, y contar con su apoyo y sus oraciones. Siempre en este programa yo he dicho, e incluso también cuando he ido a otras iglesias y en mi iglesia local, que cada misionero, cada pastor debe, antes de irse al campo, de estar un tiempo con su pastor, con su iglesia local y tener, yo siempre pienso, ¿verdad? La amistad que tenía Pablo con Timoteo, ¿verdad? De padre a hijo, y es algo muy, muy, muy especial. Yo creo que todos los misioneros, los pastores, somos bienaventurados al tener esa linda amistad con nuestro pastor. Yo creo que eso Dios bendice eso, ¿verdad? En la vida de un siervo del Señor. Pastor, ¿cuáles son sus planes ahorita? ¿Durante cuánto tiempo están visitando iglesias y qué es lo que Dios ha puesto en su corazón hacer previo al irse al campo misionero a Brasil? Bueno, ahorita mismo llevamos visitando en tiempo activo, así visitando iglesias. Yo calculo que ya cumplimos como un año, porque un año y un par de meses, porque iniciamos en abril del 2025, pero mi esposa iniciamos cuando mi esposa todavía estaba en su último año del seminario. Y en el último trimestre hicimos una pausa para que ella pudiera terminar todo el tema del seminario y se pudiera graduar. Y entonces, más o menos, llevamos ya un año visitando las iglesias aquí en Panamá. Solamente hemos visitado aquí en Panamá, en Chiriquí, en las provincias aquí del país. Actualmente estamos sirviendo en la iglesia los programas de evangelismo. Estamos ahí conversando y hemos conversado con el pastor para iniciar un programa de evangelismo en las escuelas. Gracias a Dios hemos podido conseguir ese contacto. Gracias a Dios inició en la escuela justamente en donde yo crecí como niño. Yo hablé con la directora de la escuela, le compartí que justamente ese era un deseo que Dios había puesto en mi corazón y que si nos podían permitir los espacios en la escuela para compartir el evangelio, en la escuela nos dieron el go para poder ir. Esa ocasión le pudimos presentar el evangelio. Yo calculo que como aproximadamente 600 y tantos de personas, y también hemos podido ir a otra escuela para una zona comarcal y estamos orando también para Dios primero, ahorita en el mes de agosto, estar también visitando otra escuela pues para poder estar. Y ese es uno de los ministerios en lo que hemos estado trabajando de evangelismo en las escuelas, también trabajando en cualquier cosa que aquí en la iglesia se requiera, a veces, por ejemplo, cubrir en escuela dominical, ya sea enseñando a los jóvenes los días sábados, también en la parte de lo que es las misiones de la iglesia. Aquí estamos ahorita viendo un tema que viene la conferencia de misiones de nosotros ahorita fin de mes, y bueno, estamos viendo unos temas de organizando todo eso para ya poder dar todo, y son parte de nuestros planes. Para no olvidar la pregunta, nuestros planes ahorita futuro son poder realizar el viaje de reconocimiento a Brasil. Nuestra idea, Dios primero, por la cual estamos orando y pedimos en sus oraciones a cada uno de los hermanos que está viendo esta transmisión, es que nos puedan ayudar orando, pues, para que, digamos, estar haciéndolo, ¿cómo le digo? El viaje de reconocimiento en más o menos en octubre o en noviembre. Entonces yo estuve conversando con el pastor ahí y estamos en un proyecto que se llama Juntos hacia Brasil. El proyecto consiste en que para poder, digamos, juntos tener parte en la obra misionera en Brasil, son 100 hermanos individuales, no necesariamente 100 iglesias, sino 100 hermanos que nos puedan estar dando, como por ejemplo, una ofrenda voluntaria, si gusta, si nace su corazón, para poder entonces de 30 o si puede menos, no hay problema, con lo que usted Dios ponga en su corazón, para eso ir costeando para lo que sería poder realizar ese viaje de reconocimiento en octubre o noviembre. Entonces, esa es parte del plan. Ya ahorita mismo estamos en ya la etapa en la que ya vemos que ya es momento de salir de Panamá para visitar el país y para visitar también otras iglesias para poder avanzar en el sostén económico que se va a necesitar estando allá en Brasil. Wow. Pastor, ¿qué información general tiene usted sobre Brasil? ¿Cuántas iglesias bautistas fundamentales bíblicas hay por allá? ¿Cuánto es el alcance? O sea, ¿cuál es la necesidad en cuanto a población? ¿Verdad? ¿Cuántos no son creyentes? No sé si maneja esa información.
Brasil es un país que también, como vino por parte de los europeos, conquistado por los portugueses, la mayoría de la población se autodenomina católico. Pero usted dice católico, yo soy católico, pero le pregunta si llegas a morir ahorita, ¿dónde irían? No saben. Entonces, son la mayor, prácticamente creo que es como el 84% de la población va en esa rama de lo que es catolicismo, y ahí ponen, en general es como cristianismo, pero ahí va metido todo, que adventista, mormones, testigos de Jehová, católico, ahí va metido todo ese combo. En bautistas, la última vez que estuve viendo es como, creo que el 1 o 3%, no recuerdo bien, pero el país son, y en esos bautistas va todo el bloque de tantas las iglesias que están como más conservadoras como las iglesias que ya se han puesto un poco más liberales, todo el asunto. También va el asunto de que la población son más de 212 millones de habitantes en el estado de Sao Paulo, que es el estado donde Dios primero sentimos que Dios nos quiere allá como misioneros. El estado de Sao Paulo cuenta con más de 48 millones de habitantes, y la ciudad, yo le digo a los hermanos de Panamá, de Chile, les hago un ejemplo, quizás no tiene ni relevancia decirlo, pero por ejemplo, la provincia de Chiriquí, que es donde yo crecí acá en Panamá, en la ciudad de Sao Paulo es más chiquita que la provincia, pero en esa ciudad hay más de 12 millones de habitantes. O sea que nos triplican en población a todo el país de Panamá. Entonces, estamos orando por una ciudad que se llama Campos Jordán. Una de las necesidades que vemos, y conversando con un pastor de la zona, es que no hay iglesia bautista conservadora, fundamental, que esté predicando así, y vemos esa necesidad. Dios ha estado poniendo esa carga en nuestro corazón, y hemos estado viendo todo lo que se puede aprovechar, ver por internet, y bueno, es de momento lo que hemos estado investigando. También la parte del idioma. En Brasil el idioma es el portugués. Por la gracia de Dios ya podemos hablar un poco de portugués, por decir alguna cosa. Mi nombre es Jenner, nombre da minha esposa é Anaís, nós somos missionários ao país do Brasil, nossa igreja é a Igreja Batista. Por ejemplo, esas cosas así, presentarnos en portugués. Por la gracia de Dios ya hemos agarrado el hecho de que estamos leyendo la palabra de Dios en portugués. Ya yo le digo a mi esposa, bromeando, dice, como cuando se acercó al Felipe el Eunuco, ¿entiendes lo que lees? Por la gracia de Dios entendemos lo que estamos leyendo en portugués, escuchando predicaciones para ir familiarizándonos con el idioma, haciendo nuestros altares familiares por lo menos uno a la semana, tratar de hacerlo en portugués, con canto, como si fuera un miniculto, como lo jugábamos de niños, dice, haciéndolo ahora así como está el casado, para ir puliéndonos en el portugués, ir puliéndonos en el poder hablarlo mejor. Sabemos que, como yo le digo a ella, vamos a tener quizás muchos errores en pronunciación, pero es mejor llegar con un error para ser corregido que llegar en cero sin tener la idea. Entonces, eso también, el real brasileño, allá ellos utilizan el real brasileño, que un real brasileño es el equivalente a 20 centavos de dólares. Es decir, un dólar americano es igual a 5 reales brasileños. Entonces, eso, y son, por si algo, algunos datos del país. Brasil es inmenso, como cualquier país inmenso. Yo le digo, si aquí en Panamá tenemos los chiricanos una manera de hablar, dice uno, como un cantadito al hablar, diferente al capitalino, diferente al de provincias centrales, así en Brasil, que es por mucho, cada ciudad tiene su acento. Y los hermanos, lo más complicadito es que a veces yo mismo me enredo hablando español rápido a veces. Ahora imagínense que me hablen en portugués rapidito. Decía un hermano, vas a parecer que de esta iglesia de que pare de sufrir, dice, que me molestaba en cosas así, pues. Qué bien, pastor. Realmente ha sido un tiempo muy, muy especial. Gracias, pastor, a usted y a su esposa por tener ese corazón dócil para la obra del Señor, ¿verdad? Y ya, si Dios lo permite, muy pronto estar ya en el campo. Muy bien, pastor. Hay una última pregunta que le voy a hacer, pero después del tiempo de la predicación, así que le cedo el 100% la cámara, ¿verdad? El micrófono para que nos pueda
predicar la preciosa palabra de nuestro Dios, pastor. Ok. Dios le bendiga, hermanos. Dice, me recuerda la predicación así, me recuerda el tiempo de pandemia, cuando a veces los pastores tocaba predicar a la cámara y se ven en la cámara y es como un poquito diferente, pero Dios le bendiga, hermanos. Es un gusto poder estar aquí el día de hoy. Gracias al hermano por la invitación para poder compartir la palabra de Dios. Les invito, si tienen su Biblia ahí, que vayamos al libro de Jueces, capítulo 8, versículo 4. Jueces 8, versículo 4. En Jueces 8, 4 dice la palabra de Dios así: y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Lo vuelvo a leer, dice: y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. En el libro de Jueces, en el versículo 7, Dios había dado una gran victoria sobre el pueblo de los madianitas. Los madianitas habían salido contra Israel, eran más de 120,000 hombres dispuestos para la batalla. En el libro de Jueces 7 podemos notar cómo Gedeón obedece la voz de Dios, cómo Gedeón escucha la voz de Dios, sigue la indicación de Dios, y entonces Gedeón llega, va descartando el ejército grande que él lleva. Dios le dice: no te quiero salvar con mucha gente para que el pueblo no se crea de que, por nuestra mano lo hicimos, por nuestro poder lo hicimos. Entonces llegan al punto en donde solamente son 300 hombres. En este momento la batalla aún no había terminado. La batalla aún no había terminado. En el versículo 8, los reyes enemigos se habían escapado. Estos reyes eran, aquí está, dice, los versículos dice Seba y Salmuna. En el versículo 5, Seba y Salmuna eran los reyes de Madián. Ellos habían escapado con su ejército ya derrotado, pero aún faltaban estos reyes por ser conquistados y 15,000 soldados que los acompañaban a ellos. Y contra estos hombres, este gran ejército, venían estos 300 hombres que estuvieron por horas peleando quizás contra este 120,000 pueblos de los soldados de los madianitas, y era un ejército, hermanos, que estaba cansado. Era un ejército que estaba agotado, no habían dormido, no habían comido, estaban cansados de todo el rigor de la batalla, todo el esfuerzo que tuvieron que realizar. Y este pueblo, hay una parte que para mí me es de ánimo. Esto ha sido un consuelo, un ánimo para mí. Y Dios me ha estado hablando sobre esta frase final, que es: cansados, mas todavía persiguiendo. Cansados, mas todavía persiguiendo. Y de eso quiero estar comentándoles y enseñándoles en esta noche, hermanos. Cansados, mas todavía persiguiendo. Cansados, mas todavía persiguiendo. Ahí, supuesto, vamos a orar para que Dios nos pueda hablar por medio de esta enseñanza de su palabra y podamos salir edificados, hermanos, por medio de su palabra. Oremos. Señor mi Dios, Padre Celestial, yo te ruego, Señor, que usted me quite a mí, Señor. Yo no soy más nada, Señor. Te ruego, Señor, que tú pongas tus palabras en mi boca, Señor, que tu palabra y la exposición de tu palabra, Señor, pueda ser de bendición a cada uno de los hermanos que están conectados en esta transmisión o que más adelante la lleguen a escuchar. Padre, te ruego, Señor, que usted nos hable y se lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, cansados. ¿Quién los ha sentido cansado alguna vez? Todos nos hemos sentido cansados. ¿Quién dice? El cansancio en sí yo digo, es algo bueno. ¿Por qué? Porque significa que estabas haciendo algo, que te produjo un esfuerzo y por ende terminaste cansado. Es importante, y en la obra de Dios, a lo largo de los años y en mi poca experiencia que llevo en el ministerio como tal, he podido ver lo siguiente: cansarnos en la obra de Dios es rico.
Es delicioso cansarnos, es delicioso de estar esas horas, quizás a veces aguantando un poco de hambre porque estamos concentrados trabajando en un proyecto o estamos evangelizando y uno se cansa. Pero hermanos, esto es algo que me llama la atención, cansados, mas todavía persiguiendo. Este pueblo estaba cansadísimo, no habían comido, llegan y piden comida y ellos le dicen, hey, venimos al versículo 4, y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansado, mas todavía persiguiendo, y dijo a los de Sucot, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Ellos tenían hambre. Y hermano, si usted ha estado, por ejemplo, testificando, presentando el evangelio, póngale que a mediodía, un sábado de visitación, o usted salió tarde de trabajar y ya tiene hambre y usted está presentando el evangelio y uno siente ese sonidito de la tripa pidiéndole comida, uno tiene hambre. ¿Cuántos no nos cansamos así? Pero hay que seguir persiguiendo. ¿A pesar de qué, hermanos? A pesar del cansancio. El cansancio es una realidad que todos vamos a enfrentar en el ministerio. No hay un creyente que no vaya a cansarse en el ministerio, pero hermanos, es muy diferente cansarnos en el ministerio a cansarnos del ministerio. Es diferente cansarme en la obra de Dios a cansarme de la obra de Dios. Lo primero está totalmente bien. Nos cansamos, sí, nos cansamos en una escuela dominical, nos cansamos en salir en una mañana a buscar ruta, nos cansamos en salir, invitar a una persona, llegar a la casa de la persona, quizás haber pagado en un taxi para ir a recoger a la persona que iba a ir a la iglesia y la persona nos diga, no, que no voy a ir. Cansa, agota, pero estos hombres estaban agotados y ellos que dijeron, mas todavía hay que seguir persiguiendo, todavía hay que seguir persiguiendo. A pesar del cansancio, hermanos, todavía tenemos muchas cosas por las que podemos perseguir. Yo, todos los martes acá en la iglesia tenemos un programa de evangelismo de los hombres y las familias que puedan venir al culto, puedan venir a la iglesia, nos reunimos y salimos a evangelizar en el parque de nuestra ciudad. Y siempre yo tengo mi compañero fijo, estamos trabajando ahí, discipulando y todo el asunto. Y yo con él varias veces he llegado, salido del cansado, estoy agotado de trabajar, llego, se llama José, y yo le digo, oye José, ¿quieres que te diga la verdad? No quiero ganar almas, no quiero ganar almas, estoy cansado, pero vamos a ir. Y le digo esta frase, vine por el sentido del deber, vine porque aunque esté cansado, Dios me ha mandado a hacerlo. Es un compromiso. Y él siempre se ríe y me dice una frase de regreso y es, tú inicias así, pero ahorita te voy a ver en un ratito. Y cuando vamos, presentamos el evangelio, la persona es salva, toma una decisión, o incluso el mero hecho de presentar el evangelio, como que nos vuelve a dar energía, nos vuelve a dar vida. Y le digo yo luego, hey, quiero seguir, vamos con otro. Y dice, tú no estabas cansado, pero es que, hermanos, el cansarnos en la obra de Dios es normal. Pero aún así, con todo y cansancio, a pesar del esfuerzo físico, hay que seguir persiguiendo, hay que seguir adelante. En Isaías 40, 29 al 31, la Biblia dice que Dios fortalece al cansado. Él dice, Isaías 40, 29 al 31, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él da esfuerzo, hermanos, ¿a quién? Al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando estamos cansados, cuando estamos agotados, podemos ir ante Él. Y hay algo bonito de Dios, dice, en las matemáticas 1 por 0 es 0, no, 1 por 1, o sea, no cambia, no te da más, pero la matemática de Dios 0, Él nos da fuerzas. Si no tenemos fuerza, Él nos da más fuerzas, más allá de lo que nosotros podemos tener. Hay que seguir, hermanos, cansados, mas todavía persiguiendo, a pesar de los obstáculos. Volvamos ahí a Jueces, a pesar de los obstáculos. En Jueces 8, el versículo 4, vemos que ellos dicen, estamos cansados
mas todavía estamos persiguiendo. Estamos cansados, mas todavía estamos persiguiendo. Y en el versículo 5 dice, y dijo a los de Sucot, yo ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Pasemos al versículo 8. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras, y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. ¿Cómo le habían respondido los de Sucot? En el versículo 6. Y los príncipes de Sucot respondieron, ¿estalla Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Note esto, ellos son el propio pueblo. Hay un obstáculo, ellos tienen hambre y los hombres de Sucot y los hombres de Peniel, ellos se niegan a ayudarlos porque ellos dudaban de que ellos lo tenían. Ya conquistaste a estas personas. Ahora ellos no solo tenían un cansancio físico, sino que también encontraron falta de apoyo y incredulidad de parte de su propio pueblo. Eso es algo que todos tenemos un motivo, todos podríamos buscar un motivo para decir, yo estoy cansado y por este motivo voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo. Por este motivo voy a dejar de servir en lo que Dios me ha llamado a servir. ¿Por qué? Porque estoy cansado y se ha presentado este obstáculo. Y vuelvo y reitero, hermano, los obstáculos duelen. ¿Por qué? Porque tú estás cansado, tú estás agotado y tú quieres seguir. Tú vas, pides ayuda. Ellos van, piden ayuda a su propio pueblo. No fueron a un pueblo enemigo, fueron a su propio pueblo. Y su propio pueblo dicen que tienes tú ya estos reyes para que nosotros te vengamos a ayudar. Hermanos, vamos a encontrar obstáculos en el ministerio. Yo estoy consciente de ello. Aún aquí ahorita no hemos salido de estar de lleno en el país de Brasil, pero en esta etapa de deputación, Dios nos ha ido entrenando desde ya. Hemos visto cómo llegan pruebas, llegan dificultades y uno a veces llora, derrama lágrimas. Uno se pregunta, pero Señor, ¿por qué yo quiero seguir adelante? Yo quiero seguir sirviendo. ¿Por qué está pasando esta situación? ¿Por qué está ocurriendo este problema? ¿Por qué pones este obstáculo? Esto me tiene, ya estoy cansado, pero Señor, esto aún me agota más. Pero recuerdo esta palabra, y el pueblo estaba cansado, mas todavía persiguiendo. Estamos cansados, estamos quizás agotados, quizás un poco, algunos podrían decir, no, estoy desanimado, pero todavía puedo estar persiguiendo, todavía puedo seguir adelante. Yo no estoy sirviendo a los hombres, yo estoy sirviendo al Rey de Reyes, yo estoy buscando agradar al Rey de Reyes, al que ha escrito mi nombre en el libro de la vida, al que me está preparando ciudad eterna. A Él es a quien yo estoy sirviendo, a Él es a quien yo quiero agradarle, es a Él. Y los obstáculos, debemos recordar siempre que los obstáculos no son más grandes que nuestro Dios. En segunda de Corintios, el versículo, segunda de Corintios, el versículo 4, 7 al 10 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hermanos, yo trato de animarme, trato de mismo decirme, Diener, estás cansado, mas sigue persiguiendo. Quizás ha pasado un obstáculo, mas sigue persiguiendo. Aún hay mucho campo por conquistar, como dijo Josué al pueblo de Israel. Ya yo voy a morir, pero aún queda mucha tierra por conquistar. Hermanos, debemos seguir adelante, aún con todo y el cansancio, y debemos seguir sirviendo a Dios. Hablaba yo con un joven de la iglesia y yo le decía a él, y él me decía, ¿por qué tenemos que venir a todos los cultos de la iglesia? ¿Por qué tenemos que llegar temprano al culto de la iglesia?
y me hacían varias preguntas. Y yo le digo, ¿lo harías en tu trabajo? Me dicen, no, no lo haría en el trabajo. ¿Por qué? Porque me votarían. Entonces, estamos muchas veces en el punto en el que hay hermanos que estamos cansados, pero cuando estamos cansados, decimos, tengo que ir a trabajar porque toca ir a trabajar, porque es una responsabilidad que tengo que ir a trabajar, porque si no mi jefe, mi supervisor o la que sea, me vota, voy a enfrentar problemas. Pero cuando se trata de la obra de Dios, decimos, ay, Dios entiende. Hey, para mí, eso me deja ejemplo. Jesús estaba en la cruz cansado, agotado, mas él le persiguió. Él se quedó en esa cruz hasta el final. ¿Por qué nosotros hemos de echar para atrás? ¿Por qué hemos de retroceder? Aquí los que se han conectado, bueno, ustedes conocerán Panamá, Noriega, el que estaba aquí con el problema de Estados Unidos, tenía un dicho y era ni un paso atrás. Eso es algo que debemos tener la actitud de los cristianos. La palabra de Dios lo dice. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros no somos de los que volvemos atrás, sino que seguimos adelante. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a de Él para fortalecernos. No es en nuestra fuerza. Pablo lo dice. Para que la excelencia del poder, dice, sea de Dios. El poder es de Dios. La honra es de Dios. Es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. La palabra de Dios dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vamos a enfrentar obstáculos, vamos a enfrentar situaciones muy retantes. Muchas nos van a poner a prueba nuestra fe, nos van a poner a prueba las palabras que decimos cuando estamos en el momento en donde uno dice, como el carismático, ¿cómo está, hermano? Bendecido y en victoria, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando llega el momento de la prueba, llegamos al trabajo o llegamos a la situación y le preguntan, hola hermano, ¿cómo está? Y está usted, ay hermano, te supiera. Y decimos tener un Dios. Y vuelvo y aclaro esto. Duele, he llorado, se sufre, pero hay bendición cuando confiamos en todas las promesas que Dios nos dice. Hay bendición cuando recordamos quién es nuestro Padre. La obra es de Él, la obra no es mía. Si la obra fuera mía, me habría metido un tiro, dice el otro, porque yo no tengo la capacidad, no está en mis fuerzas. La obra es de Él, para que Él sea glorificado. Por eso me anima cuando yo veo la historia de estos 300 hombres. Ellos estaban cansados, estaban agotados físicamente, se estaban enfrentando obstáculos, mas ellos todavía estaban persiguiendo, a pesar de que la meta aún estaba lejos. Ellos seguían persiguiendo. Habían acabado de pelear contra más de 120,000, con 100 hombres. Se escapan los dos reyes, se escapan con 15,000 hombres. Están con los 15,000 hombres y solamente van 300 versus esos 15,000. Ellos ya van cansados, fueron a buscar comida y no les dieron comida a su propio pueblo, su propia gente no le dio comida. Y ellos ahora llegan y uno humanamente podría decir, hey, ya hicimos lo que pudimos, ya hicimos lo que podíamos hacer, ya el pueblo se ve, ya no tenemos fuerza, fuimos a buscar ayuda a nuestro propio pueblo, a nuestra propia gente, y ellos no nos ayudaron, aquí quedó todo, no voy a hacer más nada. Pero no es así, hermano. Debemos seguir, aunque la meta parezca lejana, aunque parezca lejano, tenemos un Dios que es más grande, tenemos un Dios que nos puede fortalecer. Pablo lo dice en Filipenses 3 y 14. Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y note la palabra que dice en el 14, un versículo que a todos nos gusta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es prosigo, hermano? Prosigo es, estoy cansado, mas todavía persiguiendo. Estoy cansado, mas todavía continúo persiguiendo. La meta podrá parecer lejana, la meta podrá parecer inalcanzable, mas Dios no va a pedir cuenta por qué decían los demás y iban a renunciar. Dios me va a pedir cuenta de qué hice yo. Y yo, ¿qué quiero hacer, hermano? Yo me digo a mí mismo, Diana, anímate, échale ganas. Recuerdo un versículo que me es de bendición.
que es el de Nehemías. Un hombre como yo he de huir, un hombre como yo he de huir. Nehemías decía, hey Nehemías, te vamos a matar, escóndete en el templo, vienen los enemigos contra tu vida. Y Nehemías dice, y un hombre como yo he de huir. No, que vengan, yo voy a seguir trabajando en lo que yo tengo que seguir trabajando. Había cansancio, habían pruebas, mas todavía queda mucho campo por conquistar. Todavía hay mucha gente por la que debemos ir y predicarles el evangelio. Gloria a Dios, el evangelio ya ha llegado a nuestra vida. Ha sido una bendición. Cada uno de ustedes sabe la manera en la que usted estaba viviendo antes de Cristo. Cada uno conoce cómo era su vida antes de Cristo, o si creció en una familia cristiana, como es mi caso, recordarán o oirá la historia de cómo era su familia antes de Cristo, pero alguien trajo el evangelio. Piense en la persona que quizás le presentó el evangelio a su familia, o que quizás le presentó el evangelio a usted mismo. ¿Estaría él cansado? ¿Estaría él agotado? ¿Estaría esa persona quizás batallando con una prueba económica, con un familiar enfermo? ¿Estaría esa persona quizás pasando por una situación difícil y compleja? Pero aún con todo y cansancio, aún con todo y prueba y tribulación, esa persona que le trajo el evangelio a su vida, él persiguió, ella persiguió. Cansado, sí, mas todavía persiguiendo. Hermanos, servir en el ministerio es precioso. Uno ve la mano de Dios actuar, uno pasa también por pruebas. Esas pruebas fortalecen, muchas veces nos quiebran, nos hacen llorar como bebé, lágrima tras lágrima tras lágrima. Mas tenemos que recordar, hey, Él es el que me fortalece. Él es quien es el rey, Él es el dueño de la obra. Él es el que es el amo de la obra. Yo solamente soy un empleado. Es como en su trabajo. Si en su trabajo se le daña algo, ¿usted a quién va? Usted se pone a pagar los propios daños de la empresa que no es suya. No, usted no lo paga. Usted va donde el jefe y le dice, oiga, jefe, se dañó esto y esto y esto. Vayamos donde el jefe, vayamos donde el dueño. Oye, Dios, Padre, pasa esto, esto, esto. Y vuelvo y digo, hermanos, las pruebas duelen, el desánimo llega, nos cansamos, nos agotamos, mas todavía tenemos que seguir persiguiendo. Cansados, mas todavía persiguiendo, hermanos, nos enseña que debemos permanecer fiel hasta terminar la tarea que nuestro Salvador nos ha encomendado. Y la tarea que Él ha encomendado, hermanos, es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y esa tarea, hermanos, nos falta mucha tierra por conquistar. Y sí, muchos podremos estar cansados, muchos quizás no están cansados ahorita, pero te vas a llegar a cansar más, aún estando cansado. Aún así, hermano, sigamos persiguiendo. Termino con este pasaje en Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo, escucha esa frase, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, nuestro trabajo es para Él es la gloria, para Él es la honra, para Él es las almas salvas, cada profesión de fe, cada visita, cada niño, cada familia transformada por el Evangelio. El nombre que es glorificado no es el del misionero, no es el de la iglesia, es el nombre de Él. Él es el que merece la honra. Y nosotros, por amor a Él, por amor a que Él, estando cansado, no se bajó de esa cruz, nosotros de igual modo, hermanos, debemos seguir, aunque estemos cansados, mas todavía persiguiendo. Hermano, esto Dios habló a mi corazón. Esto fue de ánimo a mi propia vida. Y solamente le puedo decir, las pruebas duelen un montón. Nos quiebran un montón. Pero cuando vemos esto y vamos a su palabra nos fortalece. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios le bendiga, hermanos. Oremos por terminar la enseñanza, pues. Oremos. Señor mi Dios, Padre eterno, te damos gracias, Señor,
porque por medio de tu palabra somos fortalecidos. Por medio de tu palabra, Señor, somos animados. Y Señor, sí, estamos muchas veces cansados, pasamos pruebas, pasamos dificultades, mas en su palabra, en su persona, mi Dios, podemos ser fortalecidos. Ayúdenos a como pueblos tuyos, Señor, aunque estemos cansados, aún a pesar de eso, Señor, seguir persiguiendo, seguir cumpliendo la meta que usted nos ha pedido, y es predicar el Evangelio a toda criatura. Todo esto se lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, pastor. Gracias, gracias por dejarse usar. Creo que necesitamos estas palabras, ¿verdad? De ánimo, de exhortación a seguir adelante en medio de la adversidad, en medio del cansancio. Y como bien decía, ¿verdad? Es bueno cansarse, pero en la obra del Señor y con mucho amor, ¿verdad? Sabemos que Dios en su gracia lo fortalece para seguir adelante. Gracias, pastor. Una tremenda bendición. La última pregunta, pastor, que quedó ahí pendiente es si le podría compartir con nuestra audiencia, ¿verdad? Algunas peticiones de oración. Siempre tratamos aquí de poder animar, ¿verdad? A nuestros oyentes a dedicar tiempo a orar por los misioneros, por lo que entrevistamos aquí en el programa y también por los que conocen. Yo siempre digo esto, antes de orar por otro misionero, empiece a orar por su pastor. Si no ora por su pastor, es algo muy importante. Entonces, pastor, no sé si le gustaría compartir algunas peticiones de oración. Para nosotros sería un privilegio poder estar orando, ¿verdad? Por las peticiones que ustedes tengan. Ok, tengo 5 peticiones en concreto, hermano, que me gustaría que estuvieran orando por nosotros. Una de ellas es tomar ya la decisión, no más bien tomar la decisión, que Dios bendiga el hecho de la venta de las cosas que tenemos en nuestra casa para ya dedicarnos a estar tiempo completo en el ministerio de la Diputación, visitando iglesias, ya no solamente en Panamá, sino poder visitar iglesias en otros países. Le pedimos, hermanos, que oren por eso, que oren por el proyecto que vamos a estar ahorita presentando en nuestra iglesia, ahorita en la conferencia que se llama Juntos hacia Brasil. El proyecto consiste en 100 hermanos que puedan estar apoyándonos con $30 para poder estar llegando al campo para hacer el viaje de reconocimiento. Le pedimos, hermanos, de sus oraciones por el vehículo que yo tengo. Ahorita mismo yo estoy trabajando como independiente mientras estamos visitando las iglesias, como conductor de plataforma tipo InDrive o Uber. Acá en Panamá usamos InDrive, pero mi carro ha estado presentando bastantes problemas. Creo que voy a tener que hacerle un overhaul completo al carro, el cambio del motor, todo eso, hacer algo, se metió agua y estamos batallando un poquito con ello desde hace ya casi como un mes y medio más o menos. Entonces ha sido un poquito complicado, pero le pedimos que oren a Dios por provisión y por justamente esa parte de ese carro, que también parte del plan es que el carro ya pueda quedar listo, pues, para también venderlo y poder ser un apoyo para nosotros estar llegando al campo misionero. También le pedimos, hermanos, que oren por nosotros, por el idioma, para que Dios nos dé sabiduría y nos dé gracia para continuar aprendiendo más y hablando más el idioma con más fluidez, por el sostén económico que Dios nos pueda proveer esa parte para que pueda aumentar. Damos gracias a Dios por cada una de las iglesias que ya nos están apoyando y estamos confiados en Dios de que Él va a hacer su obra y la obra es de Él, como dijimos ahorita en la enseñanza, la obra es de Él y es para Él. Entonces Él encarga su obra y Él provee para su propia obra. Y bueno, y ya por último, hermanos, oren por nuestra familia, oren por mi esposa, oren por mi persona, que Dios nos dé sabiduría, nos dé salud, que nos proteja para tomar buenas decisiones guiadas por Él y para Él. Amén. Vamos a orar en este momento, ¿verdad? Por sus peticiones y a la vez, ¿verdad? A los que nos están escuchando ahorita, viendo, le animamos a que puedan unirse a nosotros y los que van a ver después, ya sea aquí en Facebook o en la página de YouTube, puedan, ¿verdad? Dedicar tiempo para orar por las peticiones expresadas por el pastor. Oremos, Padre Celestial. Qué gozo hay en nuestro corazón al saber de que jóvenes, hermanos, están dispuestos a dejar todo
para servirle a usted. Le damos gracias, mi Dios, por su grande amor, su misericordia manifestada en la vida del pastor y su amada esposa. Pedimos que sea usted supliendo las necesidades que ellos tienen. Sea usted, mi Dios, usando el tiempo de la conferencia de la iglesia que van a tener para que pueda hallar gracia entre los ojos de la iglesia, para que más hermanos podamos unirnos y ser parte del proyecto, el plan que ellos tienen, Señor, de que más hermanos puedan ser de parte integral en el ministerio de ellos. Le pedimos, oh Señor, que sea usted ayudándole, proveyéndole, mi Dios, para que él pueda su cargo, Dios, y luego pues poder conseguir un buen cliente, la cual pueda comprárselo, ya que él desea usar ese dinero para el ministerio. Rogamos que les bendiga, les llene de su amor y su gracia. También a la vez, mi Dios, que sea usted proveéndole para los clientes que necesitan para vender las cosas que ellos tienen, para dedicar tiempo, Señor, a lo que es visitar la iglesia. Le suplico, Señor, que sea usted proveyendo y pueda hallar gracia entre los ojos de pastores e iglesias que estén dispuestos, mi Dios, a ser parte integral en el ministerio, del ministerio de ellos allá en Brasil. Le rogamos, Señor, que les provea para que usted pueda ayudarles, que ellos puedan realizar su viaje de reconocimiento. Dele sabiduría, dele entendimiento, Señor. Sea usted usándolos ahorita, Padre, que están sirviéndoles en su iglesia local. Bendiga la conferencia misionera que van a tener en su iglesia. Mi Dios bendiga a su pastor, a los líderes, mi Dios, de la iglesia. Gracias le damos, Señor, porque sabemos y reconocemos que es una iglesia que muchos misioneros han salido al campo misionero. Pedimos, Señor, que sigas bendiciendo a cada uno de los misioneros también que han salido. Padre, si se me ha olvidado alguna de las peticiones que ha dado Dios sea usted concediéndolo conforme a su voluntad y su gracia. Mi Dios, gracias le damos por este buen tiempo que hemos tenido. Gracias, Padre, por su palabra, por el tiempo de entrevista, de compañerismo y comunión que hemos tenido. Señor, reciba toda la honra y la gloria, como dice su palabra, no a nosotros, sino a tu nombre, de la gloria, Padre. Te alabamos, lo bendecimos, Señor Jesucristo, mi buen Dios. Amén y amén. Amén. Pastor, muchísimas gracias, ¿verdad? Por su tiempo. Gracias por dejarse usar. Realmente ha sido de mucha edificación, ¿verdad? El poder conocerle a través de la entrevista y también a través de la predicación. Gracias, Pastor. Gracias a usted, pastor, por la invitación y ha sido un gusto. Y gracias a todos los hermanos que estuvieron pendientes viendo la transmisión y los que la estarán viendo. Dios les bendiga y muchas gracias por todo, una vez más. Amén. Bien, amados hermanos, recuerden, Misiones está en el corazón de Dios. Tenemos la dicha, la bendición de tener a un siervo más en nuestra lista para que podamos estar orando por él. Así que ánimo, amados hermanos, nos vemos en la próxima emisión. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Hasta luego, hermanos. Dios les bendiga.